Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Y Señor, que esa palabra podamos en ella meditar, podamos reflexionar. Y con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos ser guiados, ser enseñados. Llegar a la vivencia de esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte, sabiendo que en medio de este tiempo, Señor, has preparado nuestros corazones. Nos has traído sensibilidad, nos has traído disposición para que tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros. Tu palabra venga, Señor, a convertirse en un rema para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición es poder llegar esta mañana, no solo congregarnos de esta forma virtualmente, ya implementando, aprovechando ya esos dones del Espíritu, esa palabra de ciencia, de sabiduría, esa palabra de profecía que viene a edificarnos, que viene a exhortarnos, que viene a consolarnos. Y qué bueno es que hayamos recibido esto hoy. Y pues también, luego después de haber dado al Señor, hablado con Él a través de nuestra oración, a través de abrir nuestro corazón y nuestra boca para adorarle, para alabarle, ahora poder también permitir al Espíritu Santo que nuestros oídos se abran para que podamos y nuestro corazón sea sensible para que podamos recibir su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, suplicando al Señor que el pan nuestro de cada día, que nos sea dado hoy lo necesitamos. Esa palabra oportuna, esa palabra que viene a hacer todo aquello, algo así como, siempre recuerdo cuando hablo de la palabra en esa aplicación de la casa del alfarero, cuando llevan al profeta Jeremías y le muestran esa vasija de barro que estaba siendo formada por las manos del alfarero. Y entonces así es la palabra de Dios en nosotros, que nos va formando la imagen de su Hijo, va formando el carácter, va formando todas aquellas cosas que en un momento tal vez se hayan aún deformado, pero por la palabra viene a crear, a hacer, a formar en nosotros definitivamente la imagen de su Hijo en nuestra vida. Así que pedimos al Señor que hoy nos sea dada esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, y que usted y yo seamos edificados por la palabra en este día. Quisiera entrar ya en el desarrollo de estos pensamientos que vienen de Dios para nuestra vida, y quisiera invitarle también que reflexionáramos en ellos. Y quiero empezar leyendo una porción de la Escritura. Es la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. Y dice, amados. Por eso nuestro saludo muchas veces es amado, o amados, o amadas, hermanas. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y pues hemos aprendido que esa palabra hijo se puede decir, hay dos expresiones ya bastante conocidas que las hemos aprendido tanto en griego, que es tecnón para decir hijo, y la otra palabra huíos. Y entonces el tecnón nos habla de un hijo que no ha madurado, que un niño espiritual es hijo, pero es un tecnón. E igualmente está la palabra huíos, que allá en Apocalipsis 12 describe bien que el huíos es arrebatado, ¿verdad? Es llevado para con Dios. Así que tiene que haber un cambio, una transición, una evolución de los hijos, ¿verdad? De tecnones a huíos. Pero es bien interesante, dice, amados, ahora somos en tiempo presente hijos de Dios, ¿verdad?
A veces cuando decimos somos hijos de Dios, a alguien que no ha dado fruto o que no, tal vez no se ha comportado de la manera apropiada como hijo, le pueden refutar eso y decirle, no, usted dice que es hijo de Dios, pero no parece. Pero note lo que aquí dice, porque esa palabra hijos aparece como la palabra griega teknon. Y dice, ahora somos hijos de Dios. O sea, en otras palabras, somos hijos, pero todavía no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, ¿verdad? No hemos alcanzado la plenitud en la madurez. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo cuando leo esta porción me pongo a pensar en aquellos niños, ¿verdad? Hijos que han nacido, pero están recién nacidos, sus primeros meses tal vez. Y todavía no se logra identificar muchos rasgos que se parezcan al papá o a la mamá, ¿verdad? Porque tal vez hasta ni pelo tienen y se van, pero son hijos. Y en la medida que ellos van creciendo, van dando a conocer, van manifestando esos rasgos, esas características de los padres, ¿verdad? Biológicos, de eso que han heredado. Y entonces en esta porción dice, ahora somos hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso nos habla de que ha de venir un cambio, una plenitud completa a nuestra vida. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién Él? Esa manifestación del Señor. Y dice que esto es bien interesante, dice cuando Él se manifieste. El Señor tuvo varias manifestaciones y aquí la palabra que se habla para manifestarse no es apocalipsis, no es parusía, sino es faneros. Y es como hacerse, como que algo, incluso a esa palabra faneros se puede utilizar por ejemplo, cuando todo lo que estaba en tinieblas, ¿verdad? Aquello que estaba oculto sale a la luz, ¿verdad? Entonces, es como que se descubrió eso, entonces esos son faneros. Pero eso es, digamos que la luz dice evidencia todas las cosas que están ocultas. Eso es ahí se usa la palabra faneros, manifiesta lo que está oculto. Entonces, pero aquí hablamos de una manifestación del Señor. Regularmente vemos a esos faneros, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, donde Él se aparece, se manifiesta a dos de sus discípulos. Y dice que eso ya fue resucitado. Usted lo puede corroborar ahí en Marcos 16. Y Él se manifiesta a sus discípulos. Después se manifestó, fue un faneros, fue un hacerse evidente, hacerse visible ahí a los 11 que estaban sentados. Eso fue resucitado a la mesa, dice, y lo reprendió por su incredulidad y les dijo, id y predicad el evangelio. Pero es bien interesante esas manifestaciones porque dice, y seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. O sea, esto es bien interesante porque tenemos, al final debemos alcanzar esa estatura. Ese es el plan de Dios, de terminar en nosotros la buena obra que ha empezado. Porque hoy, pues, muchos que se pueden ver a la luz de la palabra, pueden ver su vida, pueden ver pecados todavía, pueden ver cosas que no han podido dejar, pueden ver cosas que no han cambiado. Por ejemplo, tal vez aquellas cosas, por ejemplo, tal vez a nivel de los pensamientos, que es uno de los principales ataques del enemigo, donde trata de contaminar nuestra alma, nuestra mente a través de pensamientos que de alguna manera son malos, pues, pero entonces dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Y dice el verso 3, y aquí es donde quiero entrar precisamente en este detalle de esta palabra que hoy quiero compartirles. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Yo tengo esa esperanza en Él, porque sé que aunque soy hijo, todavía no se ha manifestado en mí aquello que voy a alcanzar ser. Dice que Él vino por primera vez para librarnos, se manifestó, fue un fanero del Señor para librarnos, para quitar el pecado, pero vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Pero nosotros todavía sabemos o vivimos en alguna medida en pecado.
Hay pecado que se manifiesta de distinta índole y sobre todo aquellos fracasos o aquellas cosas que no son como Dios quiere, porque al final la palabra pecado o una de las palabras que traduce pecado es hamartía y eso nos habla de errar en el blanco. O sea, cada vez que fallamos en algo, es que no era eso lo que tenía que hacer. Entonces, de alguna manera, se evidencian en nosotros las falencias que tenemos, las debilidades que tenemos, pero dice que cuando Él se manifieste, tienen que haber faneros de Dios. Por ejemplo, lo podemos ver en la Escritura cuando el Señor se manifiesta a sus discípulos y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y entonces, pero eso fue ya resucitado. También vemos, tal vez podía estar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Abraham, ¿cómo supo Abraham quién era Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo? Fue una manifestación del Señor. Juan, por ejemplo, en el Apocalipsis dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces son experiencias, ¿verdad? Encuentros con el Señor que nos van a cambiar la vida, ¿verdad? Entonces aquí dice: seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Ahora dice: todo aquel que tiene esta esperanza puesta en el Señor se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces sobre esto me quiero centrar hoy, en esta palabra del que tienes esperanza. Se ve, es hijo, pero es un hijo tecnón, un hijo imperfecto, un hijo inmaduro, ¿verdad? Entonces, y sabe que él no se va a quedar en esa estatura, sabe que Dios lo hará crecer, sabe que el Señor lo va a perfeccionar, sabe que el Señor lo va a llevar a convertirse en un huíos, para que cuando Él venga también no se ame en su parucía. No es en fanero, sino en una parucía, ya es para llevarnos con Él, ¿verdad? Cuando se da el arrebatamiento, entonces en su parucía dice: no seamos avergonzados. Entonces, como tenemos esa esperanza, aunque Él viene pronto, o sea, todo aquello que todavía no se ha restaurado en nosotros va a ser restaurado. Entonces, a el que tiene esa esperanza, entonces hace algo: se purifica a sí mismo. Entonces empieza, obviamente, si se purifica a sí mismo es porque hay impurezas, hay cosas que no son agradables a Dios y que nosotros podemos decidir. De alguna manera está a nuestro alcance decidir, por ejemplo, por ejemplo, dice la palabra del Señor que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces puede ser que hayan amistades que te estén contaminando, que te estén ensuciando tu mente por su forma de pensar, porque empiezan a influir en nosotros. Entonces viene uno, porque uno dice: no, yo tengo la esperanza de que cuando vea al Señor, cuando Él se manifieste, voy a ser como Él. Y entonces, como tengo esa esperanza que voy a dejar de ser un hijo tecnón y no sea ese faneros, es como que en nosotros... por ejemplo, ¿verdad? Tal vez los que somos padres tenemos esa experiencia de que cuando han nacido nuestros hijos no sabemos las habilidades que traen, el trabajo que van a desarrollar, los talentos que van a tener, pero cuando ellos van creciendo se empieza a manifestar, se empieza a descubrir: ya, es bueno para esto, para el estudio, le gusta esto. Entonces dice que nosotros somos hijos tecnones, pero que todavía no se ha descubierto todavía totalmente en nosotros lo que hemos de llegar a alcanzar, ser. Porque eso nos habla de que Dios como Padre diseñó algo para nosotros, estableció un propósito, una agenda, características, virtudes que tienen que irse descubriendo, que tienen que irse manifestando. Y aquí la palabra que también se usa es faneros. Entonces, todo el que tiene esa esperanza, yo tengo esa esperanza. Y aún en estos meses, esa esperanza me lleva a pensar que todo este tiempo, cuarentena, batallas, enfermedades, pruebas, tienen un propósito de parte de Dios. Y es de que en cada uno de nosotros se manifieste
las virtudes de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, una de ellas es la fe. Una de ellas, ¿qué virtudes tiene nuestro papá? Por ejemplo, la perseverancia, el hermano, tal vez, por ejemplo, la fuerza con la que podemos resistir en medio de la prueba. Entonces, ahora, claro que hay manifestaciones o hay faneros que nadie quisiera tener. Por ejemplo, tal vez, por ejemplo, manifestaciones de pecado. Ay, se descubrió algo que no quería que se descubriera. Y algunos, por ejemplo, algunos tal vez tienen faneros o manifestaciones o se evidencia o se descubre en ellos algo. Por ejemplo, muchos padres lo que llegan a descubrir en sus hijos es cuando aparece el espíritu de rebelión. Y eso obviamente quisiéramos que se manifestara un espíritu de obediencia para que el padre dijera, he ahí mi hijo en quien mi alma se complace. Pero se puede manifestar o descubrir un espíritu de rebelión también. Entonces, ahora, ¿qué quiero centrar o en qué quiero enfatizar sobre esto? Es que el que tiene la esperanza de que aunque ese hijo no se ha manifestado en él, le falta mucho, se siente inmaduro, se siente débil, se siente pecador, se siente o sabe que si Cristo viene por su iglesia, es muy probable que se quede en el arrebatamiento de la misma. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Porque tiene la esperanza de participar en ese evento. Entonces dice, se purifica a sí mismo. Entonces, volviendo acá, por ejemplo, en el caso particular de las amistades, solo como un ejemplo, dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, en un momento determinado, cuando alguien dice, no, estas amistades me pervierten, estas amistades tienen algún vicio, entonces lo que voy a hacer es que voy a dejarlo hasta ahí. Pues ya por ejemplo, cuando alguien viene y tienes que bloquear a alguien en el Facebook, ¿verdad? Dice, no, esta persona es muy mal hablada, publica tantas cosas, solo perversidades, y entonces mejor lo voy a quitar de ahí. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de alcanzar la estatura del varón perfecto y entonces voy a comenzar a purificarme a sí mismo. Quiere decir que si nos purificamos es como, por ejemplo, usted usa filtros, ¿verdad? Para purificar su agua o compra agua filtrada, ¿verdad? Agua que ya estaba contaminada, estaba impura, que no era apta para beberse, pero que usted la purificó, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a identificar en nosotros cosas, entonces esas son tareas que debemos tener, pero ¿quiénes lo hacen? ¿Quiénes se purifican a sí mismos? O sea, porque puede ser que alguien que esté impuro se hace más impuro todavía, ¿verdad? Por eso dice la palabra, el que es santo, santifíquese aún más. El que es justo, justifíquese aún más. Pero el que está impuro muchas veces, no, dice, si hay gente, yo lo he escuchado, que dice, si me voy a ir al infierno por unos pecaditos, me voy por un montón de pecados, entonces mejor de veras se empiezan a corromper más, se hacen más impuros. Pero el que tiene la esperanza de en el Señor, que comenzó la buena obra en usted, la va a terminar, entonces ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Que estos meses, que este tiempo nos haya permitido el Señor discernir en nosotros, ver en nosotros como los vivientes que tienen ojos por dentro, aquellas cosas que no están bien y que sí podemos hacer algo nosotros para poder, por ejemplo, cambiar, para poder dejar de hacer algún hábito, algún programa que no te edifica, y si no te edifica te destruye. Tal vez eso no es obvio, no es apto para ti. Entonces, para que los que van a alcanzar la estatura del varón perfecto, entonces quitan eso, ¿verdad? Tal vez hay un canal en el cable, tal vez hay un programa y empiezas la tarea de purificarte a sí mismo. ¿Por qué? Porque no quieres quedarte como un tecnón, como un inmaduro, sino quieres alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado por el Señor. Entonces, quiero hablar un poquito más de esto. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esta palabra, ahora es bien interesante, hermano. Por ejemplo, yo leo acá en el Salmo 17, verso 15, y era la esperanza que dice el salmista: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, a veces mientras estamos en ese proceso, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero fallarle a Dios. Yo ya quiero, más no quisiera tener ninguna tentación. No sé si a usted le ha pasado eso,
Bueno, algunos se ponen felices cuando son tentados, pero yo sé que algunos de verdad y oramos dentro de nuestro interior. Decimos, no, es que no quiero ser atraído por eso. No quiero que eso me seduzca. No quiero que hayan receptores en mí que me lleven cautivo al pecado. Yo quiero cambiar. De hecho, he escuchado ese pensamiento en muchas personas que dicen, no, yo voy a ir a la iglesia porque quiero cambiar. Yo voy a cambiar mi vida. No estoy satisfecho. Esa forma que estoy viviendo no es agradable. Ese camino que llevo, pues de alguna manera, por ejemplo, los que tienen algún vicio, ¿verdad? Dicen, yo sé que esto puede perjudicarme. Yo sé que puedo morir. Por ejemplo, el que toma licor, dice, yo sé que puedo morir por cirrosis. Yo sé, por ejemplo, el que fuma, dice, yo sé que podría morir porque esto me puede producir un cáncer, pero esto no quiero, yo quiero dejar de hacerlo. Y entonces empieza a tomar algunas medidas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me pongo, por ejemplo, mi caso, ¿verdad? Yo me recuerdo de que yo quería cambiar, un cambio de vida, y me acuerdo que la música realmente para mí, la música romántica, la música secular, todo eso era una seducción, una atracción. Incluso la música de los bailes y toda la cosa ahí, yo decía, ¿cómo voy a cambiar eso? Y yo no voy a poder dejar esas situaciones. Y recuerdo que como tenía ese problema, gracias a Dios lo sustituí. Pude sustituir y en lugar de oír la música que antes oía, pues empecé a oír música cristiana. Todo alabanza, alabanzas de adoración, alabanzas de júbilo y todo. Y cuando vine a darme cuenta, yo ya había quitado esa impureza, eso que me contaminaba, ¿verdad? Y me ponía nostálgico tal vez para las románticas, pero cuando vino la palabra, cuando vino la alabanza, eso ministró mi vida, me ministró algo de parte de Dios. Entonces, aquí la versión Las Américas, la Biblia Las Américas dice, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Mire, los legalismos son mascarillas externas, son apariencias, hermano. La verdad que ninguna doctrina humana o de hombres, ningún legalismo, que el legalismo se enfatiza, pone su énfasis solo en lo externo. Esos son aparentes cambios. Nosotros tenemos que tener esa actitud de purificarnos a sí mismos, pero el que va a hacer la transformación de Dios en nosotros es la palabra, es el Espíritu. Entonces dice acá en esta parte, mire qué interesante, hermano, esos faneros de parte de Dios, esas manifestaciones, según lo que escribe siempre el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 5, y vosotros sabéis que Él se manifestó, ¿verdad? A fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. O sea, el propósito de que el Señor viniera, ese fanero de Dios, esa manifestación de Él, ¿verdad? Entonces es quitar el pecado. Entonces es poderoso, hermano, lo que puede hacer esas manifestaciones de Dios. Por eso tenemos que tener ahí nuestra esperanza, y el que tiene la esperanza de que una manifestación de Dios en su vida le va a transformar, le va a cambiar. Por ejemplo, a Abraham le cambiaron el nombre, ¿verdad? Fueron esas manifestaciones del Señor que Abraham, ya no te voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Tu esposa no se llama así, ¿verdad? Lugares que tuvieron fue un impacto de Dios. Y dice el verso 8 también acá, mire, el que practica el pecado es del diablo. Ahora es bien interesante, no quiero que nadie, hermano, yo peco, pero no, espero que no sea un practicante del pecado, ¿verdad? Es como alguno dice, mire, yo juego fútbol, pero yo hago algo. ¿Sale a correr usted? Sí, pero de vez en cuando no practico el deporte, no practico el atletismo. Pero el plan del enemigo es que te vuelvas de él. ¿Y qué es lo que dice? Yo quiero que te practiques, o sea, que agarres práctica pecando, ¿verdad? Antes cometías un pecado, yo quiero que practiques y produzcas más. Y al final termina siendo de la gente una máquina productora de pecado. Es bien interesante, el que practica el pecado es del diablo, y eso ya se viene rayando en una iniquidad, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, faneros, se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Así que si hay obras del diablo en nuestra vida, que venga esa manifestación para que ahora se manifieste también en nosotros como hijos de Dios la genética del Padre, una vida transformada.
Ahora, mire acá esto. Y todo aquel que tiene esa esperanza, dijimos al principio, se purifica a sí mismo como Él es puro. Esta palabra, esta acción de purificar, dice, nos habla de hacer limpio algo. Mire la palabra janizo, dice hacer limpio, figurativamente santificar. O sea, el que tiene la esperanza se va a santificar, se va a consagrar. Ceremonialmente, dice, o moralmente purificar. También en otras palabras, según lo que dice el diccionario Vine, es limpiar de contaminación. Entonces, bueno, yo soy hijo de Dios, sé que hay cosas que me contaminan, sé que hay cosas que hago. Por ejemplo, llega un momento determinado que alguien puede tener un trabajo que el ambiente lo contamina. Y empieza a orar, dice, no puede dejar el trabajo de la noche a la mañana porque tiene compromisos familiares. Pero dice, bueno, yo antes, o sea, por ejemplo, el que trabaja tal vez en la licorera, por ejemplo, en una venta de licores. Pero ese es su ingreso, de eso depende. Pero él dice, yo tengo la esperanza de que Dios me llamó a ser su hijo, estando en esta condición. Y pues obviamente estando frente al licor hace que todos los días tome. Entonces él dice, yo no quiero ser un borracho, yo no quiero estar, entonces voy a orar para que Dios me provea otro trabajo en el cual yo esté libre de esa contaminación. Entonces nos lleva a tomar decisiones con el fin de quitar toda contaminación, de limpiarnos de ese ambiente, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante, hermano, porque a veces tenemos ambientes de contaminación. Y que esos ambientes que nos contaminan, porque el que tiene la esperanza de ¿qué? De que ya no va a ser un hijo tecnón, sino que va a ser un hijo maduro, entonces se purifica a sí mismo, quita todo lo que le contamina. Y interesantemente dice que esta palabra también viene de la palabra hagnos, que es 53, que nos habla propiamente de limpio, inocente, modesto, perfecto, limpio, o sea, se purificó. Ahora, ¿qué quiero decir? Varios textos que quiero mencionar para explicar un poquito aquellas cosas, hermano, que tenemos que purificar en nosotros, que nos impiden el fluir. Hasta hay un canto que antes lo cantábamos, purifícame, límpiame, Señor, y quita de mí, dice, todo lo que impida el fluir de tu amor. O sea, la impureza que haya en nosotros y va a impedir que sintamos la presencia de Dios. Va a impedir que fluyamos con más libertad. Por ejemplo, algunos pues ayunan, ¿verdad? Y presentan su ayuno al Señor para que Dios los oiga. Normalmente estoy ayunando, ¿para qué? Porque Dios me sane, hermano. Pero no, el ayuno debería ser, es más bien una administración personal para ser purificado, para ser sensible, para hacer morir la carnalidad en nosotros y que de alguna manera seamos vasos más sensibles, más receptores de la presencia de Dios. Santiago 4:8 dice, esto ya estamos en buen tiempo, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, una de las cosas que son impurezas, aquí estamos, ¿de qué hay que purificarnos? Del doble ánimo. ¿Verdad? Cuando usted va a ver ese doble ánimo, dice un alma doble. ¿Qué hace el doble ánimo? ¿Cómo se manifiesta una persona de doble ánimo que es inestable? Que rato le sirve al Señor, después que ya no quiere, que a veces va a la iglesia, que después ya no quiere, y así está que sí, que no, ¿verdad? Entonces, en cuanto dice una cosa, dice otra, ese es doble ánimo, ¿verdad? No avanza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, cuando vemos, y hermano, y eso lo vemos hoy bastante en el pueblo de Dios, gente que no alcanza las promesas de Dios porque tiene un problema de impureza. Su corazón es impuro y lo que tiene incrustado ahí es el doble ánimo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, es interesante porque dice en contexto aquí de Santiago 1:6 al 8, donde habla de que el que crea que le falta sabiduría, que la pida al Señor y que la pida sin dudar, que Él da abundantemente y sin reproche, pida creyendo, dice. El verso 6 dice, pero que pida con fe. Mire, esto es obviamente cuando oramos, pida con fe, sin dudar,
porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mire, y aquí tenemos que hablar de algo muy personal de cada uno. Yo no sé cuánto a usted le ha afectado el doble ánimo, pero una de las cosas que yo procuro cuando empiezo algo y todo eso es, a veces hay adversidades y algunos a la primera adversidad, en el primer problema que tienen, por ejemplo, hay gente que en el primer problema que tiene se va de la iglesia. Se pelea con alguien, ya no voy, dice. Entonces, esa es una manifestación de un doble ánimo. Le impide perseverar, le impide su doble ánimo, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? Que están haciendo alguna prueba así, de aquellas, cuando agarran una rosa, ¿verdad? Y sacan los pétalos. ¿Qué dice? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Como que estuviera así jugando en el doble ánimo. Entonces dice, entonces acá el que tiene doble ánimo no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Yo no sé cuántas carencias hay en nuestra casa, cuántas cosas hemos estado pidiendo y no porque deseamos, sino porque verdaderamente las necesitamos. Pero a veces, hermano, nuestra misma oración está llena de doble ánimo, llena de duda, y dice que no pienses, o sea, ni siquiera te hagas ilusiones que el hombre que tiene ese problema va a recibir cosa alguna del Señor. Su oración no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque es un hombre de doble ánimo, inestable, inconstante en todos sus caminos. Hermano, en el nombre, ¿y de qué hay que hacer con ese doble ánimo? Dice, purificar nuestros corazones. Y el que tiene esta esperanza de que no va a ser un tecnón, de que va a madurar, de que va a alcanzar, de que va a heredar. Dice Gálatas que en cuanto el heredero es un hijo, es niño, está bajo tutores, bajo administradores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y dice que en nada se hace diferente al esclavo. El esclavo no tiene propiedades, el esclavo tiene un dominio, el esclavo solo le dan para ir para que no se muera. Pero el hijo, el que es heredero, o sea, mientras es niño, es igual como el esclavo, no hereda nada. ¿Por qué? Porque es un tecnón, pero cuando madura, cuando alcanza esa y cuando busca esas manifestaciones de Dios a su vida, entonces tiene la esperanza de que Dios lo va a transformar y entonces, hermano, empieza a purificarse a sí mismo. Y una de las cosas, tenemos que quitar todo doble ánimo en su vida. Cuando un día usted está gozoso, aleluya, gloria a Dios, yo creo que me voy con Él, y empieza feliz ahí, y otro día, ¿qué le pasó, hermano? Cabizbajo, así, ¿qué tiene? Ya no quiero nada, hermano, desanimado. Hay muchos casos así. Si ese sea uno su caso, dígale, Señor, por favor, hay que ver qué nos está ministrando eso y renunciar a toda doblez de ánimo y que pedirle al Señor, Señor, yo voy a purificar mi corazón. ¿Cómo purificamos nuestro corazón? Por la palabra. ¿Cómo purificamos nuestro corazón? De alguna manera cerrando puertas a aquellas cosas que pueden venir a contaminar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y uno primero almacena en su corazón muchas cosas y después las termina confesando y así termina viviendo. Mire aquí lo que esta Biblia Castilian del Nuevo Testamento, primera carta del apóstol Pedro 1:22 dice: y ahora que por la obediencia a la verdad, que es Cristo, y mediante la acción del Espíritu Santo, toda esta purificación es mediante la acción del Espíritu Santo. Pero es que es bien importante decir que el que tiene esa esperanza puesta en el Señor, de que va a alcanzar, se va a hacer tal como Él es. Él es santo, Él es puro, Él es irreprensible, Él es eterno, Él es perfecto. Como algunos dicen, nadie es perfecto, hombre. Seguro se ha dicho que los humanos popularizan. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, sí, pero el que tiene esa esperanza dice, no, yo soy Él, Dios es perfecto, Él es mi Padre. Dice, sed santos porque Dios, vuestro Padre, es santo. Entonces hay cosas que, hermano, que nos faltan, pero tenemos que, si tenemos la esperanza de que Dios completará la buena obra, en otras palabras, mi tarea es purificarme a sí mismo. Y dice acá, primera carta del apóstol Pedro 1:22, y ahora que por la obediencia a la verdad que es en Cristo y mediante la acción del Espíritu Santo,
habéis purificado vuestras almas y las habéis dispuesto al más sincero amor fraternal. Amaos unos a otros entrañablemente con absoluta pureza de corazón. Mire que esto es bien interesante, me llamó la atención ese purificar el alma. ¿Para qué hay que purificar el alma? Para llevarse bien con los hermanos, para no ser contenciosos, para no ser peleoneros, para no ser airosos, para no ser, hermano, airosos, chismosos y todos los osos que hayan. Pero dice, habéis purificado vuestras almas y habéis dispuesto el más sincero amor fraternal. Y le puse acá entre paréntesis esa palabra amor fraternal. Es el amor entre hermanos, es la iglesia, es Filadelfia, es la iglesia que nos enseñaba nuestro apóstol del arrebatamiento, la iglesia que se va en la parucía. Entonces, hermano, la impureza de nuestras almas lo que hace es que estemos unos hablando mal de otros, no desarrollemos ese amor entre hermanos que tiene que caracterizar, que caracteriza a la iglesia de la parucía, a la iglesia que se va en el arrebatamiento. Ya no está perdiendo el tiempo en contiendas ni en discusiones, sino todo aquello que contribuye a la paz. Pero ¿por qué a veces se da tanto roce y tanta fricción, hermano? Y hermano, como dijo alguien por ahí, es que hay unos hermanos que son chichicaste, hermano, por donde quiera que pasan, queman. Pero mire, ¿a qué nos llama la palabra? Dice, a purificar vuestras almas. Entonces es bien interesante que cuando la impureza de nuestra alma, lo que va a afectar es el amor fraternal. Ese amor entre hermanos, dice, eso que nos permita amarnos entrañablemente, así, sinceramente, sin hipocresías, sino pureza de corazón. ¿Verdad? Algún hermano está pasando, ¿qué te puedo ayudar? Ser auxiliadores, estar ahí unos atentos con otros. Pero ¿por qué se da el egocentrismo? ¿Por qué cada uno, como dicen por ahí, reza por su santo? ¿Por qué? Porque hay impureza en el alma. Cada quien está buscando lo suyo y no el bien de los demás. Por eso dice la palabra que el amor de Dios, dice, todo lo soporta, pero dice que no busca lo suyo. Y si no busca lo suyo, busca el bien de los demás. Y eso caracteriza a una iglesia, a una congregación que se ha purificado en su alma, ¿verdad? Pero todo lo que heredamos del mundo, toda esa basura que traemos, es peleas, discusiones y aquellas habladurías y todo esto y todo acá. Y mire, eso es terrible, pero tiene que haber una purificación para que eso desaparezca, porque de lo contrario no seríamos tomados como la iglesia de Filadelfia, posiblemente como la iglesia de la Odisea, aquella iglesia que se queda, ¿verdad? Que no es llevada en el arrebatamiento. Juan capítulo 13, verso 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. En que saben la Biblia de memoria. No tengo nada en contra del saber, si eso es bueno. Pero mire, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Pero eso, o sea, a veces estamos lejos de alcanzarlo. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado en purificar nuestras almas. O sea, la impureza del alma es vivir en contiendas, discusiones, como vive todo el mundo. Pero Dios quiere que el que tiene la esperanza puesta en el Señor se purifique a sí mismo. Vamos cerca de, ya para ministrar esta palabra, le quiero leer acá la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 11, versos 2 al 3. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo, ese es el compromiso, para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean contaminadas, vuestras mentes sean desviadas, extraviadas de la sencilla y pureza de la devoción a Cristo. Si algo, hermano amado, a veces por eso nuestros cultos tienen más forma que esencia. Entonces, porque todos se cumple con algo externo, pero en realidad la pureza interior se ha perdido. Entonces se pierde la devoción. Entonces, hermano, cuando se pierde eso, ni porque venga un salmista del cielo, ni porque descendiera Luzbel antes de caer. Hermano, no sentí nada, es que el hermano no cantó los que a mí me gustan, pero cuando hay una pureza en la devoción, en la fidelidad para el Señor, hermano, sin instrumentos y todo, uno entra en esa devoción, entra en ese fluir. ¿Por qué?
porque una de las cosas que hay que hacer es no perder la pureza de la devoción a Cristo, ¿verdad? O sea, no que los afanes, que el corre y corre del día a día no te haga perder esa pureza, con eso que empezaste. Hay un canto que antes ministraba que dice que no quiero perder la sencillez. Ajá. La sencillez, eso es pureza, eso es sinceridad, eso es esencia. Eso es como cuando usted tiene su frasco de perfume, ¿va? Y lo saca y no, para que todos miren qué perfume usa usted, ¿va? De aquellas caras y aquellos frascos grandes, pero ya no tiene nada. ¿Ah? Tal vez agua le echó u otro perfume barato adentro para que la forma no se pierda, pero en esencia ya no sirve. Entonces, hermano, esto es uno de los peligros, hermano, que se pueda perder, y eso son, dice que vuestras mentes sean desviadas, sean extraviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Eso es precioso, por eso a veces extrañamos, hermano, recordamos aquel garage donde empezó la iglesia, recordamos cuando eran aquellos cultos que ni instrumentos teníamos, pero qué presencia de Dios la que se manifestaba. ¿Sabe por qué? Porque perdemos la esencia, perdemos la sencillez, perdemos la pureza de la devoción a Cristo, y después se vuelve un culto más con forma que con esencia de lo que realmente Dios quiere. Finalizo ya por acá. Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si tenemos la esperanza, nos vamos a purificar a sí mismos. La esperanza de que Dios nos llevará a la estatura del varón perfecto. La esperanza de que cuando Él se manifieste, seamos como Él. ¿Qué tenemos que hacer? Purificarnos. ¿Cómo? En el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos purifica? La palabra. Entonces tenemos que recibir palabra. Yo no sé, hermano. Por ejemplo, el que quiere purificarse, ¿va? Yo no sé, hasta cuando hay calor, dice, algunos se bañan hasta 2 veces al día y aquí y allá. Pero, por ejemplo, el que no quiere purificarse no se baña. ¿Ah? Pero el que quiere estar puro y que esté así, se siente fresquito ahí, entonces ese se purifica, se limpia. Pero lo que a veces se ensucia es el alma, se contamina el espíritu. ¿Y qué nos va a purificar? La palabra. Entonces eso necesitamos nosotros, que buscar esa purificación. Hebreos 10, 22. Entremos directamente, esta es la nueva traducción viviente que dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Todos tenemos un pasado sin Dios, donde pecamos, donde hicimos tantas cosas, hermano, de las cuales seguramente no nos sentimos ni orgullosos. Es más, a veces nos sentimos hasta avergonzados de lo que hicimos, de lo que pensamos. Y entonces la conciencia es como que estuviera ahí la memoria, como que ahí se grabó. Y entonces hay gente que tiene mucha acusación de lo que hizo. No tiene libertad para entrar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque su conciencia está contaminada, hay culpabilidad, ¿verdad? Y dice que entonces, pues nuestra conciencia, dice, culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Entonces, ¿qué nos purifica, hermano? La Santa Cena, por ejemplo, es algo que no deberíamos perder, porque la sangre del Señor la debemos tomar, la copa, porque la sangre de Cristo, ese rociamiento a nuestra vida, es una administración a nosotros en todo nuestro ser para purificar nuestra conciencia, ¿verdad? Porque hay gente, es que pecas, es que yo creo que Dios no me va a perdonar, es que lo que hice. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué hay que purificar? Una conciencia culpable, una conciencia que tiene acusación. Entonces, porque en Cristo Jesús, la Biblia dice, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Finalizo acá y oramos y ministramos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice Tito 1, 15 al 16, todas las cosas son puras para los puros, ¿verdad?
Usted se dio cuenta que hay gente que habla en doble sentido, ¿verdad? Chistes en doble sentido y todo eso, y eso contamina, ¿verdad? Entonces dice, pero todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente, oiga esto, como su conciencia están corrompidas. Aquí es lo tremendo. Y aquí es donde aparece sin buscar esa purificación, hermano, donde aparece el que no busca su purificación, lo que va a empezar a buscar es su religiosidad. Porque dice, profesan conocer a Dios. En otras palabras, dicen ser cristianos. ¿Ah? Dicen pertenecer a cierto ministerio. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces, ¿qué es lo que los ha llevado a eso? La mente y conciencia que están corrompidas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que venga la purificación del Señor, que Él nos purifique, que Él nos limpie, que Él nos restaure, que Él nos renueve. Y que cada vez que nos acerquemos a Él, no sea para presentar nuestro exterior solamente, sino mejor dicho, para abrir nuestro corazón, porque Él ya sabe de lo que usted y yo necesitamos. Pero lo que necesitamos es, Señor, yo vengo para que me limpies, me purifiques, que venga ese lavamiento del agua por la palabra y me limpies todo mi ser, limpies mi conciencia, Señor. Hermano, y como hoy vivimos en un tiempo difícil de mucha perversión, mucha perversidad, ¿verdad? Por ejemplo, la pornografía está a la orden del día, en el internet, en las redes sociales. Gente, a veces perfiles que aparecen ahí contaminados, que de una vez hay que eliminarlos, ¿verdad? De páginas que son pornográficas, de personas que suben cosas que contaminan, que corrompen los ojos, la mente, el corazón, la conciencia, hermano. Y entonces, hermano, que Dios nos ayude, pero tenemos que buscar ser limpios, ser puros, como Él dice, es puro. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos acercamos a ese trono de gracia, sabiendo que en el trono de gracia tenemos ayuda para el oportuno socorro. Y nosotros estamos hoy más que necesitados, anhelando, Señor, por cuanto tenemos promesa, tenemos esperanza en que, Señor, nos vas a restaurar, nos vas a transformar. Donde esto corruptible se vista, Señor, de incorrupción, y donde esto mortal se vista de inmortalidad. En ese misterio, Señor, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Señor, ayúdanos para que sepamos y que tengamos, Señor, ese sentir en nosotros. A veces decimos, Señor, yo no soy legalista. Nadie es, Dios va a hacer la obra por su gracia. Pero hay cosas, Señor, que nosotros están a nuestra elección, Señor. Tu palabra dice, delante de ti he puesto la vida y la muerte, la maldición y la bendición y la maldición. Escoge pues. Así que hoy, Señor, nosotros con una actitud correcta, venimos, Señor, para pedirte que nos purifiques, que nos limpies. Pero no solo pedirte a ti, Señor, que tú lo hagas, sino también nosotros, con esa actitud en nuestro corazón, que purifique nuestra conciencia, Señor. Si en un momento determinado, bien dicen aquellos, Señor, que una mente desocupada se convierte en un taller del enemigo, en un taller de pensamientos, de maquinaciones. Y Señor, a veces nuestra mente ha estado expuesta a pensamientos
que no han sido llevados cautivos a la obediencia tuya. Y eso ha traído, Señor, ha venido a corromper nuestra manera pura, nuestra manera limpia de pensar. Por eso dice tu palabra que si hay algo digno de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, si hay algo limpio, en esto pensad. Pero cuando nuestra mente se ha contaminado, Señor, a través de las distintas formas, internet, redes sociales o lo que haya, esas formas que el enemigo usa, Señor, para contaminar, para corromper la mente, para corromper la conciencia, para contaminar, para hacer impura nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús te suplicamos, Señor, que nos auxilies. Y que venga, Señor, esa purificación, esa pureza a nuestros corazones, a nuestras mentes. Yo quiero pedirte que extiendas tus manos ahí donde te encuentras y le digas, Señor, purifícame. Y ayúdame a purificar mi casa de toda lepra, de toda contaminación. Y Señor, que podamos tener ese sentir, ese querer como hacer en nosotros, de purificarnos a sí mismos, Señor. De quitar, de no caer en un libertinaje, sabiendo que tu gracia nos ha traído libertad, Señor, pero no caeremos en un libertinaje y tampoco iremos por un legalismo. Porque sabemos, Señor, que por tu gracia, Señor, por tu gracia somos lo que somos y alcanzaremos, Señor, esa estatura de plenitud, de madurez. Pero sí, Señor, tomamos la actitud, tomamos ese sentir de buscar purificarnos a sí mismo, de quitar todo aquello que está a nuestro alcance, que nos contamina, que hace, Señor, que nuestra alma, que nuestro corazón, que nuestros ojos, Señor, que nuestros oídos escuchen lo que no edifica, que veamos lo que no nos edifica, al contrario, nos destruye, nos contamina. Porque si algo anhelamos, Señor, es ver tu gloria. Si algo anhelamos, Señor, es ser sensibles a tu presencia. Si algo anhelamos es fluir en aquello, Señor, que nos has llamado a hacer. Si algo anhelamos, Señor, en estos cultos, en nuestros cultos, en nuestras reuniones, Señor, es que tu presencia se manifieste a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que este día selles esta palabra en nuestros corazones por tu Santo Espíritu, Señor, y esta palabra, que seamos purificados por el lavamiento, por la palabra, Señor, en todo nuestro ser, y toda impureza, toda contaminación, en el nombre poderoso de Jesús. Toda contaminación de pecado, toda contaminación de pensamientos, de hechos, Señor, de ambientes, Padre, que no son propicios, Señor, para santificarnos, para purificarnos, para consagrarnos. Que venga la guianza de tu Santo Espíritu, para que nos apartemos de lo que tenemos que apartarnos, para que nos guardemos, para que nos purifiquemos, Señor, y nos consagremos y nos santifiquemos para tu venida, porque tú vienes pronto y sin santidad nadie te verá. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame y
Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. Levanta tus manos, extiéndelas al Señor. Yo sé que no es fácil y que el pecado nos acecha como una fiera a la puerta. El pecado está ya hacia la puerta, le dijeron a Caín. Y sé que nos exponemos cuando salimos a la calle, cuando vemos tal vez la televisión. Y sobre todo cuando estamos tratando de limpiar nuestra conciencia culpable, contaminada con obras muertas del pecado, del tiempo que el Señor no nos había liberado. Pero hoy, para buscar al Señor, necesitamos una conciencia limpia, una conciencia pura. Y en el nombre poderoso de Jesús, le pedimos al Señor que Él nos guarde. No solo que nos guarde del peligro, a veces oramos que el Señor nos guarde de todo peligro, de muerte, de toda enfermedad física, que protege, que guarde nuestro cuerpo, que no se contamine, que no se contagie. Pero a veces está vulnerable porque nuestra petición no ha llegado a decirle: Señor, guarda mi mente, Señor, de impureza. Guarda mi mente de todo pensamiento impuro, Señor, de todo espíritu impuro. Guarda mi corazón, guarda mis ojos, Señor. Señor, danos un ambiente propicio, Señor, aún en nuestros trabajos, aquellos que están en una empresa, Padre Santo, aquellos que están en sus casas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sea hoy tu palabra en nuestros corazones. Oramos, Señor, porque tu pueblo, Señor, entre en ese fluir, Padre Santo. Señor, que no necesitemos la supervisión de alguien, Señor, ni siquiera sea miedo o temor pastoral o a liderazgo, Señor, sino que sea, Padre, en esa confianza, en esa comunión con el Espíritu Santo, que nos pongas ese sentir, ese deseo de purificarnos a sí mismos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a los que están en las redes, Señor, a los que están a través de YouTube, a los que están conectados a través de Facebook, Señor, a través, Señor, de esta sala virtual que nos permite, Señor, tener para poder conectarnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada familia, Padre Santo, y que esta palabra se selle por el Espíritu en nuestros corazones y continúe, Señor, haciendo su labor en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Gracias por estar ahí juntos para ser edificados por la palabra.